le doy la bienvenida en el estudio, en el orden que fueron entrando, a Helios Ruiz Esparza. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido a Acceso B. Tienes desactivado tu micrófono, amigo. Listo, perdón. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Helios, por estar aquí. Y también está en el estudio Julisa Castro Díaz del Castillo. ¿Cómo estás, Julisa? Bienvenida. Hola, mucho gusto, Luis. Un gusto estar aquí esta tarde en Acceso B y un saludo para Helios. Gracias, gracias, Julisa. Y por supuesto, bienvenido Luis Ángel Martínez, por supuesto, también amigo y consultor aquí también en Acceso B. ¿Cómo estás, Luis? Tocayo, bienvenido. Muy bien, Tocayo. Saludos, Helios, saludos, Julisa. Aquí andamos. Interesante porque ustedes tres, pues ya es la primera vez que están interactuando aquí en Acceso B, por supuesto, de gran calidad cada una de sus opiniones, y se irá integrando nuestro amigo, por supuesto, Carlos Ramón, en breves minutos. Pues ya lo escucharon en el intro, pues el segundo debate, ¿no? El segundo debate rumbo a esta sucesión del 2 de junio, por supuesto, generó gran expectativa de lo que se esperaba. Y aquí la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que les generó, si es que la generó, en cada uno de ustedes este segundo debate? Adelante, Helios, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que a comparación del primer debate se esperaba mucho más, o sea, que el primero, ya que el primero, el formato fue un formato pues muy cuadrado, muy atado de manos, tanto para los candidatos como también de repente para los moderadores, ¿no? Ahora, yo creo que este debate fue un poco más acertado en cuestión del dinamismo que pudo haber sido a comparación del pasado. Y en cuestión de la expectativa, creo que se cumplió porque ya ahora hubo más confrontación, ¿no? Ya no perdieron tanto tiempo en responder preguntas justamente de los moderadores que hacían en cada participación de ellos. Ahora, sí es bien cierto que Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho como moderadores se vieron más acotados, pero eso dio pie a que hubiera más contrastes, mayor comunicación entre los mismos candidatos. Interesante, Helios, en este diagnóstico, sin duda alguna, sí es algo diferente el primero. Ya iremos viendo punto por punto todos estos temas. ¿Qué te pareció a ti, Julisa, este segundo debate? Por supuesto, en tu diagnóstico general, brevemente, en esta primera intervención. Buenas tardes. Coincido con lo que dice Helios. Sí fue un poco diferente. Fueron los mismos 5 minutos, no hubieron los errores que hubieron en el primer debate de los tiempos. Los moderadores se redujeron simplemente a moderar tal cual. Ellos no, ni siquiera intervinieron más allá. Simplemente se dedicaron a moderar, lo cual dio más pie a que hubiera mejor debate. Yo lo vi mucho mejor. Sí cambiaron de alguna manera los tres candidatos en su manera de debatir también. Y me gustó, y yo creo que sí se cumplió con las expectativas. Yo lo vi a través de televisión abierta, y hoy en la mañana veía que los índices de audiencia fueron bastante, incluso en televisión, mayor que el debate anterior. Entonces yo creo que cuando un debate es bastante visto y comentado por los ciudadanos, pues es un debate el cual cumple con sus expectativas, porque el fin del debate es que los ciudadanos estemos informados y enterados de las propuestas de los candidatos. Es cuanto. Interesante, Julisa. Por supuesto, hay que mencionar igual, yo lo vi en redes sociales, específicamente en YouTube, y fue cuestionado, de hecho, por muchos medios de comunicación, que el debate se había cortado, el sonido se había ido, pues prácticamente alrededor de 10 minutos. Eso lo hago notar porque sí, yo por lo menos tuve problemas ahí, sobre todo, fíjense bien, al concluir cada una, por lo menos las dos primeras candidatas. Pero bueno, ya se hablará al respecto también de ese tema. Adelante, Luis Martínez, por supuesto, ¿cómo viste tu diagnóstico, el segundo debate?
Hola Luis, hola al público. Yo quisiera comentar que es la segunda vez que tenemos un debate con Guadalupe Taday como presidenta, que tenemos varios problemas. De entrada, hay que ver que, o sea, en televisión abierta creo que no hubo ningún problema. Yo igual en algún momento tuve que cambiarme de YouTube, que estaba ahí en la página oficial del INE, a cambiarme a algún otro portal, por ejemplo, Financiero, Telefórmula, además, porque ellos lo transmitían directamente de la televisión y la señal de televisión no fallaba, la del INE en YouTube sí falló. Y eso que no quiero pensar cómo le fue a las estaciones de alguna lengua autóctona como maya o sociolo o demás, o la de lenguaje mexicano de señas, que también tuvieron problemas. Hay que detectar este problema. Además, en medios se estuvo filtrando que a los periodistas que estaban afuera bueno, entraron en Churubusco, para quienes no saben, bueno, que no conocen la Ciudad de México, no está en una zona tan poblada, densamente poblada, está relativamente a las afueras de la ciudad, está lejos del centro, y ahí la señal es muy pobre, radiotelefónica, y muchos reporteros analizaron y demostraron que tuvieron problemas al momento de conectarse a internet para dar en tiempo real cuando llegaba un candidato. Solamente las grandes cadenas televisivas podían transmitir casi en tiempo real y en vivo lo que pasaba en esos medios. Esto nos habla de las desigualdades, sí que si ponemos algún medio locales que consiguieron un permiso para grabar el debate y por otro lado tenemos a grandes televisoras, pues unos pueden compartir contenido y otros no. Incluso varios medios pequeños locales tuvieron que retirarse de su Churubusco porque no había internet. Y esto habla de una pésima organización del INE con Guadalupe Taddei. Ya tenemos el problema del primer debate, de los tiempos. En ese segundo debate también Maine se quejó de unos minutos que le quitaron, no hubo internet, y esto nos detecta problemas que en el 2018 no había. Con menos tecnología, con menos presupuesto y con menos apoyo bueno, había un apoyo del gobierno en su momento, pero pues nos demuestra que en el 2018 tuvimos un mejor desarrollo y mejor estructura, hablando de un debate como tal, por radio, televisión y medios y comunicación, que en 2024. Esto nos empieza a alarmar de que si en cosas que dábamos ya por sentados tenemos problemas, es muy posible que temas como el PREP, que creo que en algún momento tenemos que hablar de eso, que las personas que estaban a cargo del PREP ya no van a estar a cargo, que hubo unas renuncias masivas en esa parte y que no hay ningún director ejecutivo en el INE, todos son encargados de despacho. Creo que hay que empezar a hablar de eso y hay que empezar a preocuparnos de los problemas del INE. Y con eso cierro para continuar la siguiente intervención, hablar ahora sí de qué vimos en el debate. Interesante, Luis. Yo coincido con varios puntos que tú comentas porque nosotros hicimos un esfuerzo a través de los diferentes canales que manejamos en redes sociales, Radio Choca, Cámara de la Chontalpa, Acceso B, y la verdad es que sí fue lamentable ver que otra vez había este tipo de errores y la primera es un error, la segunda ya no creo que sea un error. Creo que ahí habrá que tener puntual atención, sobre todo por lo que comentas al respecto del PREPET y que ya se había dicho desde hace varios meses al haber hecho, de hecho aquí lo discutí contigo Luis, lo recuerdo que tú lo planteaste, el hecho de que había muchos encargados desde despacho designados directamente por la presidenta hoy del INE. Ya será un tema que sin duda alguna habrá que poner atención. Adelante Carlos, bienvenido a Acceso B, qué bueno que verte por acá. ¿Cuál es tu diagnóstico, amigo, de este segundo debate muy general, que es el primer round que estamos armando aquí con todos los panelistas? Primero, muchísimas gracias. Estoy estrenando escenografía, se darán cuenta. Un gusto, Helio, Luis Ángel, Julissa, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo ve el debate? Miren, yo insisto, yo parto de premisas básicas, ¿no? Me parece que, obviamente, mi primera lectura es que esto es una continuidad de ensayo y error del primer debate. Yo, por ejemplo, en el caso de Claudia, para dar tiros de precisión, veo que la prepararon más y se observó una preparación mucho más mecánica, se lo observó que tenía frases hechas para el debate en esta segunda intervención, muy estructurada, de por sí ella es estructurada, y en varias preguntas que observé, contestaba ya, parecía un spot de campaña. Ya no entraba, creo que al dime y direte de una manera genuina, sino de manera, ¿cómo decirlo? Orgánicamente, pero como un spot de campaña. Me llama la atención cómo cierra, por ejemplo, ¿no? Parecía que estaba en la televisión y estaba
estaba cerrando una campaña, pero para un spot. Por ejemplo, Maynes, que aquí lo tenemos enfrente, ¿no? También observo que le pulieron varios elementos muy interesantes. Bueno, sigue sonriendo, pero creo que ya no de manera exagerada. Creo que eso es algo que él quiere vender, quiere mostrar. Y también veo por parte de su estrategia de campaña que un relanzamiento de la imagen de Maynes, por ejemplo, con ese tema de su canción y su blog. O sea, él está tirándole ya un target muy definido y la campaña como plataforma, pues bueno, utiliza esas tácticas para poder echarse para adelante en la estrategia que trae. Lo digo con mucho respeto, pues él sabe que sus posibilidades de ganar son mínimas, pero el objetivo de él al final viene siendo asegurar ese voto útil para ellos. Voto útil me refiero a Movimiento Ciudadano para poder meterse en el Congreso y tener un voto mayoritario de manera interesante. Y vámonos con Xochitl. A ver, el tema de Xochitl, creo, mi percepción, si bien propuso temas de los que le plantearon, en el postdebate me parece que se está subrayando más el ataque a Claudia que la propuesta en sí discursiva de Xochitl. O sea, a ver, así como Claudia dio un informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no se salió de ahí, ¿no? En el caso de Xochitl, me parece que en el equilibrio del discurso, me parece que yo tengo mi crítica al discurso negativo contra Claudia Morena. Me parece que hay maneras de equilibrar la crítica contra Morena, Andrés Manuel y Claudia y no perder en sí tu línea discursiva. Yo creo que ahí me parece que Xochitl, me parece que pudo haber haber generado un discurso propio y ver realmente a la futura presidenta Xochitl Gálvez. Y la sentí en la lógica de alcanzar a la primera. Esa fue mi visión al respecto. Y voy a terminar aquí con un punto ahora sí que para pasar por los tiempos, ¿no? Que somos 5 personas y 1 hora de programa. El lenguaje corporal me dice mucho. El lenguaje corporal. Yo creo que todos tienen áreas de oportunidad cuando ya dejan de hablar y están frente a la cámara. No deben de perder de vista que la cámara los sigue observando. Y me parece que ahí tienen que cuidar los gestos, las maneras como gesticulen su lenguaje corporal de la cara, porque creo que eso les resta o les demerita su mensaje y el impacto que quieren generar hacia el electorado. La televisión es mágica. Si la sabes utilizar en un media training bien utilizado, como te levanta, como te puede bajar. Yo creo que ahí, insisto, mi percepción, me parece que la doctora Claudia se preparó mucho mejor para ese segundo debate en términos de lenguaje corporal. Me parece que mejoró muchísimo y me parece que le pasaron la plana desde Palacio Nacional respecto a la línea discursiva que debe de seguir, estemos o no de acuerdo. Yo sentí más un informe propresidencial del presidente López Obrador que propuestas en sí de la doctora Claudia, porque pues al final ellos están apostando por la continuidad. Por el momento mi comentario. Gracias. Gracias, Carlos Ramón, y vámonos de lleno al tema, por supuesto, de los temas, ¿no? Que yo creo que ahí también partiríamos de este ejercicio, y ahí mi crítica eran demasiados temas, muy importantes todos, sin duda, pero demasiados temas en este ejercicio que ya les decía que en este formato tipo B de preguntas del público grabadas, producidas, bien producidas para las y el candidato, pues por supuesto generó, pero el tema es pues evidentemente crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Imposible que se pudiera haber desarrollado todos los temas que, por cierto, por lo menos las candidatas lo mencionaron en varias ocasiones. Vayan a mi página de internet como diciendo yo aquí vengo a contrastar y allá ustedes averigüen cómo están las propuestas allá en la página de internet porque pues era imposible que se pudiera conocer todo a fondo. Pero bueno, estos temas, ¿cómo los podemos tocar? Muy generalmente, obviamente, si no quieren tocar todos, a lo mejor sí 2, 3, pero ustedes dirán cuáles son los que más les interesan o cuáles fueron los que ocasionaron mayor, de alguna manera, tendencia el día de ayer, domingo, en este segundo debate. Adelante, Helios, por favor. Bueno, como bien comentas, yo creo que es importante esa parte de que son demasiados temas para tan poco tiempo.
También tenemos que tener en claro que los debates son para contrastar, pero sobre todo también, pues, para tirarle, ¿no? Al otro candidato. Como bien decía, por ejemplo, como dice Roy Campos, es el show dentro de las campañas políticas, porque es aprovechar esos minutos que tienes a nivel nacional, donde tienes a todos los medios de comunicación, justamente para sacar ciertas frases, ciertas ideas que tienes que posicionar. Digo, en el debate pasado presidencial, pues si nos remontamos al 2018, nos acordamos ¿de qué nos acordamos del debate entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya? Pues del Ricky Riquincanallín, no de ninguna de las propuestas. Entonces, es algo similar que yo creo que aquí, por ejemplo, en algunas encuestas que vi, de lo que se acordaban, lamentablemente, se acordaban mucho del tema de la narcocandidata y de la candidata corrupta, ¿no? Que fueron como algunas de las ideas que posicionaron más allá de los temas. Pero como bien comentas, o sea, a ver, el tema de la infraestructura y desarrollo creo que fue algo que se pudo tocar, ¿no? Que dieron en cuestión de propuestas, en cuestión de contraste, ¿no? Tanto Maínez, por ejemplo, en los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, de Xochitl en los gobiernos panistas y Claudia Sheinbaum durante su paso en la Ciudad de México. Pero también el del tema de pobreza y desigualdad, creo que fueron los que más tiempo le dieron los candidatos y más contrastaron entre ellos, ¿no? Interesante, Helios. Y en el caso tuyo, Julissa, ¿cuáles son los temas? Tú eres muy directa en temas específicos como de ciudadana a ciudadana. ¿Cuáles fueron los temas que más te calaron en este debate? Sin entrar en detalles en todos, porque yo creo que valdría la pena ir tocando puntualmente los que tú consideres. Bueno, a mí yo estaba muy atenta a los temas de medio ambiente porque creo que sí estamos viviendo una crisis y lo estamos sintiendo muchísimo todos los ciudadanos en cuanto a medio ambiente. El tema del agua es algo que creo que estamos minimizando y que realmente va a tener, va a ser un caos ya en un año, en 2 años. Y dime, o sea, aquí ya en muchas colonias, en Tabasco, que hay muchísima agua, estamos teniendo problemas de agua, ¿no? Y otro punto que a mí sí me interesaba mucho era el tema del crecimiento económico o economía, ¿no? En la parte, una de las preguntas de los ciudadanos precisamente hablaba en este sentido de lo que es la pequeña, la mediana, ¿no? Porque todos hablan de subir, seguir subiendo el salario mínimo, pero para la pyme es muy complicado sostenerse cuando se siguen subiendo los salarios mínimos. Entonces, una de las preguntas precisamente iba un poco en ese sentido de los ciudadanos, que coincido contigo, Luis, en que las preguntas estaban como que muy elaboradas y que al final no supimos si realmente eran ciudadanas o no eran ciudadanas, de que estaban grabadas y que fueron ciudadanos, pero en ese sentido quedamos un poquito con la duda. Antes de entrar en detalle, yo sí, como comenté un poquito anteriormente, sí los 3 candidatos cambiaron en mi óptica bastante, ¿no? Yo difiero un poquito de lo que dijo Carlos. Yo sí sentía a una Xochitl, más Xochitl, o sea, más ella, y yo creo que de alguna manera estaba mucho más segura y sentí a una Claudia más encajonada en lo que tenía que decir. Yo creo que entre sus propuestas, defender, ser una vocera del gobierno actual y lo que ella tenía que decir, o sea, yo creo que se perdía, o sea, como que estaba más encajonada, como que precisamente era como algo muy actuado. La sentí mejor y la sentí más segura en el debate anterior. Ahora, en este debate sentía a Xochitl más Xochitl, o sea, más ella. Yo no sé si a Huipil le da algún efecto por ahí de superpower o no lo sé, pero yo la sentí de verdad más ella, independientemente de las denostaciones, que yo no estoy de acuerdo en que se enfrenten de esa manera. Yo creo que los ciudadanos merecemos más, pero bueno, como dice Helios, ¿no? Es parte de un debate, este tipo de confrontaciones. Y en el caso de Maínez, no tan sonriente, o sea, yo creo que ya está, pero a mí sí me gustaron las propuestas de Maínez. Yo siento que, por ejemplo, en las 2 que me preocupaban a mí como ciudadana, sí dio propuestas mucho más concretas
que las otras dos candidatas, ¿no? La verdad es que Maynes me recuerda mucho, yo no sé si alguno de ustedes recuerda a cuando fue candidato Cuadri, que tenía como que Sí, muy yo sí recuerdo. estructurado, sus expectativas y muy estructurada su campaña. Yo siento que Maynes va para allá y va con un propósito, ¿no? Que es cierta cantidad de votos que le dé cierta fuerza a su partido, y creo que lo va a lograr, creo que no lo está haciendo mal. Yo la verdad que tenía menos expectativas de él. Ahora, en cuanto a las dos candidatas, yo sentía a Xochitl, más Xochitl, la sentí más dando unas propuestas más de ella, o sea, no tanto leyendo, y sentía a Claudia un poco más en un guión, y entre defender, porque sí fue muy, o sea, no quedó, a diferencia del otro debate, no dejó ninguna pregunta sin contestar, contestó. Y cuando Xochitl le preguntó específicamente si iba a tomar acciones contra personas de esta administración, claramente dijo no, no, no. O sea, a diferencia del debate anterior, que no contestó algunas preguntas, en esta ocasión lo contestó todo, y entonces yo creo que iba como que muy encasillada. El debate me gustó más en lo personal. Yo creo que eran demasiados temas, los que a mí me importaban ya los dije, y yo creo que como ciudadanos sí tenemos como muchas expectativas, ¿no? En cuanto a lo que va a suceder de manera inmediata, sobre todo en algunos temas que ya están haciendo caos y crisis actualmente. Es cuanto, mi querido Gracias. Luis. Gracias, Julisa. Sin duda alguna es parte de... Adelante, Luis, tus expectativas sobre los temas. También si necesitas que pase lo que me enviaste, me dices de inmediato. Sí. Sí, por favor. Pues creo que no hay palabra que defina más el debate que amigo, date cuenta, Claudia miente. Si quieres, podemos empezar nada más con las slides que te mandé. Yo hasta ironizaba un poquito en Twitter antes de empezar el debate con que era casi un hecho que lo que iba a repetir hasta el cansancio Claudia eran tres cosas. La primera era que la deuda pública no había aumentado, es una mentira. La segunda, que el crecimiento económico había ido al alta, también es una mentira. Y la tercera, que ahora estamos apoyando a los más pobres. Ahorita sí me puedes apoyar nada más con las slides para poder enseñarles específicamente a qué me refiero con esos problemas. Ahora, de entrada, esa es la primera parte, que es algo que debemos saber, es que Claudia presumía que la pobreza había disminuido. Y es hasta cierto punto cierto en el tema nacional, y en la Ciudad de México es una vil mentira. De entrada, a nivel nacional, hay que mencionar que había 8.7 millones de pobres extremos en 2018 y en 2022 hay 9.1 millones. Y también hay que mencionar que en 2018 había 32 millones de personas con al menos una carencia social y en 2022 hay 37.9 millones. Esto nos habla que han aumentado las carencias y en la Ciudad de México incluso es extremo como la pobreza extrema ha aumentado. Actualmente hay antes del sexenio de Claudia había 152,000 personas que tenían en esa condición y ahora hay cerca de 160,000 personas que son pobres extremas. La que sigue, por favor. Es la primera mentira, la pobreza extrema. Ahora la que sigue, que no sé por qué la gente presume, comenta o dice eso, que en ese sexenio no ha habido deudas. Aquí claramente vemos cómo la deuda pública no solamente ha aumentado, sino ha estallado. Si bien la deuda ahora ya no es externa, que es la línea roja, sino es una deuda interna, nos habla de grandes problemas macroeconómicos, y vemos dos cosas muy en particular con esta gráfica. Vemos que estamos en el sexenio con la mayor cantidad de deuda pública de la historia, a tal punto que hasta el cierre de 2023 había 14.8 billones de deuda. Esto habla de un problema extremo y no solamente para decir que estamos con la misma deuda que en los sexenios anteriores, porque solamente en los primeros 5 años de gobierno se pidieron 4.3 billones de deuda en ese sexenio. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Peña fueron 4.1 billones de deuda, en el sexenio de Calderón fue la mitad, 2.3, y con Fox no fue ni 1 billón de deuda. Esto que nos habla de que hemos pedido deuda como nunca antes. Y ahora vamos a la última mentira. Claudia no paraba de repetir que ahora
estamos atacando primero a los pobres. Y esto de nuevo es una vil mentira, por dos cosas en particulares. Han aumentado en 3 millones los hogares que reciben programas sociales. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, los hogares que más han aumentado los apoyos sociales ha sido el decil más alto. Hoy hay 106% más de apoyos sociales con el presidente Peña, pero esto solamente beneficia al 33% de los hogares. Esto quiere decir que en términos simples, hoy estamos gastando 100 pesos más en términos reales en apoyos sociales y solamente beneficia a 33 hogares más, que de nuevo, en su mayoría son hogares de clase alta. ¿Esto qué quiere decir? Que si universalizamos el apoyo social, llámese becas, beneficios o becas o apoyos del bienestar, estos benefician a los hogares con el decil más alto. Estamos subsidiando a los hogares más altos. Y un ejemplo muy clave es el apoyo a la gasolina que se da en este sexenio. Estamos gastando como nunca antes en apoyo en gasolina a través del IEPS. ¿Y esto a quién beneficia más? A quien tiene más autos. ¿Quiénes tienen más autos? Los más ricos. Y aquí están las 3 mentiras que yo decía iban a mencionar en el debate. Las mencionaron y no tienen una sola prueba sólida de que se cumplen. La primera, la deuda pública es la más alta de la historia. La segunda, la economía no va bien. De hecho, hemos sido el sexenio que tiene el crecimiento más paupérrimo de la historia. Y la tercera es que ahora todo el apoyo se va para los hogares más altos, de clase alta. Básicamente estamos gastando más y estamos gastando más en hogares más ricos. Y con eso cierro la primera parte. Gracias, Luis Ángel Martínez. Luis Ángel Martínez es economista, por supuesto, también es destacado colaborador en diferentes consultorías. Gracias por este tema. Y pues te toca a ti, Carlos Ramón Campos Chávez, los temas del debate y pues obviamente tu puntual análisis al respecto en esta segunda ronda del debate de ayer. Ahora sí vamos a entrar a los temas de fondo. A ver, y voy a partir desde una lógica de estrategia política para plantear cómo te puedes plantear en un debate con estas características en el sentido de cómo ha funcionado este gobierno. Y creo, a mi ver, esa es mi percepción, me parece que la oposición ha dejado pasar, vamos a decirlo en términos futbolísticos, goles importantes para señalar al gobierno en la ineficacia de sus políticas públicas, si es que le podemos llamar a eso políticas públicas. Yo cuestiono completamente las políticas públicas de algunas administraciones, y en materia federal, pues no podemos llamar que esas sean políticas públicas como tal, atendiendo al concepto correcto de política pública. Son programas gubernamentales, pero que en el diseño de escritorio y en el proceso de implementación y obviamente en el proceso también de evaluación para poder reconstruir y mejorar el aterrizaje de un programa gubernamental, ha dejado mucho que desear. Hay muchos programas que no tienen reglas de operación. Hay muchos elementos que criticar administrativamente y que en efecto puedo coincidir, son datos duros que está compartiendo, por ejemplo, nuestro colega Luis, naturalmente, pues que te están mostrando que el impacto no es cierto en algunos sectores de la población. Sin embargo, no todo es negro o blanco, también hay matices, ¿no? Yo creo que también la 4T, pues también puede presumir cosas positivas que ha realizado, porque también se puede generar un discurso, un spin, como le llaman los estrategas de marketing político, de decir, bueno, yo he emprendido acciones y miren los resultados como los he generado. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Este gobierno lo que ha sabido hacer, a pesar de algunos fracasos, vamos a decir, o falta de resultados en programas gubernamentales, ha sabido darle el spin a varios asuntos y bueno, ha salido hasta cierto punto, no bien librado, pero librado, ¿no? Entonces yo creo que ahí la oposición, y ahí viene mi propuesta, ¿no? O sea, a ver, sobre los temas como tal, en efecto, no quiero decir imposible, pero es complejo tocar, entrar al fondo de cada uno de los temas que se están tocando. Obviamente hay temas aquí fundamentales, ¿no? Crecimiento económico, eso tiene relación con desarrollo social por el tema de pobreza y desigualdad, el tema de infraestructura, productividad económica. O sea, a ver,
el punto aquí, Toral, es el siguiente. Yo creo, me parece que, y eso es lo que no observé de ninguno de los tres, y estoy generalizando, me hubiese gustado observar por cada temática un diagnóstico, una narrativa propia, un diagnóstico que te permitiera entender la visión de las cosas en el momento presente y conectarlo con los mecanismos del gobierno para poder generar una solución. Yo no vi esa línea discursiva y me parece que ahí está mucho de la riqueza del discurso político por parte de la oposición que te tiene que ofrecer soluciones y obviamente el gobierno en turno o el que busca aspirar a la continuidad, plantear o replantear también, ¿por qué no reconocerlo? Programas que no les han funcionado como tal. Hay que decirlo, las obras faraónicas que empezaron hace 6 años, muchas no se han terminado. Dos Bocas ha tenido un sobrecosto impresionante. ¿Cuándo va a empezar a refinar Dos Bocas? Hasta finales del sexenio que viene. Es una crítica de un programa gubernamental en materia de infraestructura que va a dejar endrogado al siguiente gobierno. Porque lo que es una realidad que en materia económica, el siguiente gobierno va a estar frenado por las obras faraónicas de esta administración. Y eso no lo dice un servidor, lo dicen ya ahora sí que los proyectistas en materia económica para los siguientes 2 o 3 años. Entonces, para finalizar nuestro comentario, ¿no? Porque insisto, son muchos temas. Yo creo que insisto, parte de la tarea de los cuartos de campaña y de los candidatos y las candidatas, el candidato y la candidata debe de ser plantear el análisis de la situación. O sea, a ver, ¿qué está sucediendo en el país con relación a estos grandes temas nacionales? ¿Cuál es tu visión de la situación? Para, al momento de compartir la problemática a la población, ahora sí, cuando yo sea presidente de este país, vamos a generar estas condiciones, estas acciones y estas modificaciones para generar los resultados que la gente requiere. Pero no escuché esas propuestas, no escuché esa línea discursiva ni esa convicción como tal. Sentí discursos, y generalizo, ¿no? Discursos más como de spots de campaña, pensando que las frases van a tener un gran membrete. Me parece que hay mucho que trabajar ahí en temas de media training para que pegue el mensaje como tal. Muchas gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez. Y bueno, derivado de este tema, yo creo que es importante mencionar que las primeras planas y sobre todo el discurso o la narrativa del post-debate es lo que de alguna manera también se hay que ganar. Y por lo menos aquí por eso se exponía yo en principio el ejercicio de la primera plana del Reforma este día, ¿no? Que hablaba de que por supuesto se habían dado con todo las candidatas y el candidato y que bueno, también dicho sea de paso, este mismo periódico sacó con buena calificación, que fue algo de lo que presumió bastante Jorge Maínez, que pues ahí fue bien calificado por varios analistas en este sentido, y esto lo comento por lo que comentó también Julisa al respecto de su primera intervención sobre Jorge Maínez, ¿no? Pero finalmente todos se declararon ganadores. En el caso de las candidatas, Xochitl se declaró ganadora, en el caso de Claudia se declaró ganadora, incluso Claudia enfocándose mucho al tema de las encuestas, que varias de las que publicó le daban el triunfo según estas mediciones, y también Jorge Maínez se declaró ganador en este segundo debate. Pero finalmente, yo les quiero preguntar a ustedes cuál es el post-debate, su diagnóstico del post-debate al respecto de este segundo debate, que pues obviamente es necesario conocer quiénes desde la perspectiva de ustedes fueron dando seguimiento a todos estos discursos, a todos estos análisis que pues no han dejado de circular ni en redes ni en televisión abierta. Adelante, Helios, por favor. Gracias. Pues sí, mira, como estrategia yo creo que todos los candidatos deben o deberían justamente tener estrategias para el post-debate, porque es donde también la opinión pública no quiere ver el debate y dice, bueno, veo nada más la mesa ya sea de alguna cadena televisiva, de algún programa por internet o X o Y, ¿no? Pero ya en el post-debate justamente creo que hay algunos temas que se han estado tocando. Primero, que el enfrentamiento, si bien lo comentaba hace un momento, ¿no? El debate es un show, es más como para poder ganarle un tema al contrincante. Creo que escaló demasiado justamente en el tema del enfrentamiento. O sea, tenemos todavía 31 días de campaña electoral. Si por ejemplo, estas denostaciones, tanto de una candidata como de la otra, la hubiéramos visto unas semanas antes,
todavía dijeras, bueno, ya se prendieron mucho los ánimos y ya están tirando el rezo, pero faltan todavía 31 días y creo que escaló un poco de más justamente este tema de enfrentamiento y justamente esta parte de contraste, pero ya de decirse, bueno, la candidata corrupta y la narcocandidata, ¿no? Por otro lado, ahí también, por ejemplo, estoy de acuerdo justamente con Carlos en la cuestión de la oposición. Creo que la oposición abrió demasiados frentes y eso no ha dado la posibilidad a la oposición dar tiros certeros. A ver, estamos en una campaña donde la oposición tiene que hacer literal casi de campaña de guerrilla. Tiros muy precisos, tiros como muy contundentes que tiene dónde, pero no lo está haciendo. Que eso también pues, da otras teorías, ¿no? Conspiranoicas. Pero bueno, por esa parte. También podemos ver, también dentro de los mismos partidos, lo que empieza a ver como ciertos choques o roces que justamente salieron en el postdebate, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de Xochitl, pues bien decía, ya sabes que ya no le voy a hacer caso a mis asesores, específicamente Max Cortázar, Santiago Krill, que la entrenaron para el debate primero. Hoy en día, lo que yo sé es que estuvo rodeada de varios analistas, de varias personalidades, entre ellos Max Cortázar, Santiago Krill, también Juan Pardinas, que justamente ha estado escuchando muy de cerca, también entró Enrique de la Madrid para coacharla de cierta forma junto con Ignacio de Moya, en fin, o sea, como que lo que yo supe es que escuchó a varios analistas y de ahí sacó lo que a ella le gustó para poder salir, ¿no? A ello. Y también el tema de las preguntas de los ciudadanos. Yo lo que escuché mucho, por ejemplo, al menos en redes sociales, tanto en los memes como en comentarios que se ponían en ciertas publicaciones, era que no pelaban mucho a las preguntas de los ciudadanos. De repente era como de, sí, le dedico solamente 10 segundos o 20 segundos y lo demás a atacar o a posicionar yo mi propuesta o lo que yo creo. Entonces, creo que sí es importante y también como algo comentaba Luis Ángel, es interesante el tema del INE, porque en el postdebate nos enteramos de que hay dos grupos, o bueno, hubo dos grupos dentro del INE, de los mismos organizadores. Por un lado, la presidenta Tadei y su grupo, y por el otro lado, el grupo de consejeros que estaba encargado de hacer el debate. Inclusive dentro del foro, ahí en los estudios Churubusco, los que estaban organizando, o sea, los que tienen la comisión de organización de los debates, ellos decían que no era necesario que estuvieran dentro del foro. Y Tadei y su grupo sí entraron, mientras había un lugar específico donde estaban los otros consejeros, encabezados ahí por Carla Winfrey. Pero sí es preocupante de repente ver debates que son algo básico porque ni siquiera lo organiza tal cual, es decir, la organización y la logística no lo organiza el INE, sino contrata a ciertas empresas que lo organizan. Pero si aún así vemos ciertas diferencias, vemos ciertos errores, por ejemplo, los que saben de todo ese rollo de la iluminación, X o Y, hubo varios errores por ahí, aunque mínimos a comparación del primero, sí es de prender focos rojos, como bien decía Luis Ángel, ¿no? Porque no queremos ese tipo de errores en la elección, en el PREP o en el conteo de votos. Gracias, por supuesto, lo que comentas, Helios, y por supuesto también quien te precedió al tema, es interesante. En tu caso, Julissa, por supuesto, ¿quién ganó para ti el debate o quién está ganando el post-debate más bien en este ejercicio del segundo debate presidencial? Bueno, yo creo que en los debates no hay ganadores, ¿no? Sin embargo, yo hoy estuve observando los diferentes medios y vi que salieron las dos candidatas punteras y dieron entrevistas y Xochitl dio temas o dio cifras muy puntuales como las que nos compartió Luis, o sea, explicando el por qué sí estaba mintiendo la candidata Claudia. Y bueno, y también vi a Claudia un poco más
diciendo, no, bueno, vamos bien y vamos a estar igual y mejor, ¿no? O sea, defendiendo la continuidad, como dice Carlos, no está mal que haga un análisis y que pueda mejorar algunas cosas que no salieron o que no están saliendo tan bien como gobierno, y eso tampoco no lo estamos viendo nosotros los ciudadanos. Y yo creo que también como que es una red flag o es una banderita roja para que también pongamos atención y lo consideremos cuando vayamos a emitir nuestro voto. Si me dices quién ganó, yo creo que quien ha ganado los dos debates ha sido Maines, porque de alguna manera ya está ahí, o sea, ya lo tenemos ahí en el foco en redes. Obviamente yo creo que es de los que más menciones ha tenido, es de los que más seguidores, ganó muy buenos seguidores en el primer debate y ahorita sigue ganando seguidores. Obviamente no le alcanza, pero yo he escuchado entrevistas de los tres el día de hoy y sí me atrevo a decir que quien mejor las ha llevado ha sido Xochitl. Por lo menos en el día de hoy, a diferencia de la vez pasada, que yo sentía mucho más segura a Claudia, ¿no? En esta ocasión yo vi la entrevista que le hizo Ciro Gómez, a las dos, Ciro Gómez Leiva, y la que le hizo López Dóriga, bueno, a Xochitl en la tarde, que no, ahí sí Claudia no participó, o no sé si no la entrevistó, no lo vi, y yo la sentí mucho más segura y creo que han estado hablando, yo en X, por ejemplo, hay mucho más temas en función de Xochitl que de Claudia. Entonces yo creo que se está hablando más de Xochitl que de Claudia en este segundo postdebate. Hago un paréntesis, gracias Julisa, hago un paréntesis porque mencionaste a Jorge Maínez. Yo en lo personal, y hablo muy en el estricto sentido de la comunicación política y lo mucho que sé del tema político, pero creo que sí, efectivamente Jorge Maínez tiene un triunfo, un mérito por haber haber sido aventado al ruedo días antes de iniciar esta elección, esta campaña más bien, y que obviamente está disfrutando desde un punto de vista ciudadano, está disfrutando una campaña, está generando una percepción, tiene un buen marketing político, genera esa tendencia en TikTok y es lo que más él ha expuesto y articuladamente ha mejorado bastante en ese tema. Para él, yo creo que esa parte ha sido de gran victoria, pero en el estricto sentido de la elección rumbo al 2 de junio, la verdad es que no sé, y ahí ustedes me lo dirán, no sé incluso si estorba o no para el triunfo de alguna de las dos que posiblemente puedan ganar el 2 de junio realmente. En este sentido, hago este paréntesis y vamos contigo, Luis Ángel, al respecto de quién ganó para ti este debate o quién ganó para ti el post-debate. Creo que en tanto el debate como el postdebate lo acaba de ganar Xochitl Gálvez por dos razones en particular. La primera es muy aceptable y creo que todos coincidimos que el desempeño del primer debate de Xochitl pudo haber sido mucho mejor. Creo que se sintió súper atada de manos, en vestido como se lo habían puesto, y no expresaba lo que ella quería, súper controlada y nerviosa. En el segundo debate lo hizo mucho mejor, dio más propuestas, y lo más importante para mí en el debate es que nos demostró el tipo de persona que es Claudia. En el momento que ella empieza a señalarla por lo que es y le dice, en efecto, tú en el primer debate me dijiste que Panama Papers era una mentira y 12 horas después, en una entrevista en Radio Fórmula, en cualquier medio que tú hayas querido estar, confirmas que era de tu abuelita y luego después que de tu mamá, luego que de tus tíos y después dices que vives en una casa rentada, pero 2 días después te confirman que esa casa, bueno, que vives en una casa que te apropiaste a través de un robo básicamente, y después se da cuenta que ella tiene varios convenios con su esposo Imas, o sea, y ante toda esa crítica, se le ve cómo se desfigura, se le pierde la cara, se le pierde lo rígido y se le pierde lo que todos sus asesores le dijeron a Claudia, que era tú no te salgas del esquema y no le contestes a Xochitl. Se ve como ante 3, 4 o 5 simplemente piquetes, por así llamarle, para llamar su atención de Xochitl, pues como cae Claudia, cómo vemos a una mujer desesperada y empieza a decir no, y presenta tu denuncia, cuando le dicen, oye, o sea, ¿qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de persona eres con este tipo de testarudez? Como dice Xochitl, fría, que es negativa, que de déspota incluso, que dices que no vas a investigar a nadie,
prácticamente dijo que no quiere investigar a los hijos del presidente. Y en la segunda parte, que me parece a mí francamente deleznable, cuando hablamos de un colegio Repsamen, donde niños, literalmente niños, fueron víctimas de un homicidio por culpa de la corrupción de Claudia, y Claudia dice que eso ya está investigado cuando no es cierto, y luego mencionamos el tema de la línea 12, y dice, ya no hablen de eso porque ya está sentenciado, resuelto, y dice, y pues, ¿qué más da? La línea 12 ya funciona, y es, suponiendo sin conceder que la línea 12 ya funcionara, cosa que es una mentira, yo que vivo en la Ciudad de México lo sé, ahora está diciendo que 26 familias perdieron a una persona y eso ya está resuelto. ¿Dio dinero? ¿Les pagó? ¿Qué pasó? ¿Ella cómo resuelve este tipo de problemas? O sea, creo que hablamos de un perfil que nos acaban de demostrar en canales públicos, a televisión abierta, de lo que representa Claudia si Dios quiera llega al poder. Ojalá Dios no quiera que llegue al poder, porque si eso pasa, vamos a tener a la presidenta más fría, testaruda, insensible, agresiva, con poca atención a las críticas que podemos tener en la historia. Claudia representa eso y eso es lo que nos enseñaron en el debate. Además, la segunda parte, la última parte que, porque yo creo que ganó Xóchitl, es algo bien simple. Claudia no pasaba de decirse como, ella se decía neoliberal, era muy tecnocrática, dando cifras, macroeconómica, respuesta, decía el tema de las pensiones, cuando se le caía todo en 3 patadas. Se le decía a Xóchitl, ok, aumentar el salario mínimo, ¿por qué ahora la gente no le alcanza para comer? Ok, viste el tema de pensiones, ¿por qué entonces las pensiones de hambre que tiene este gobierno? Porque hay pruebas de que tú te robaste, bueno, que el gobierno actual se robó pensiones a través de becas del bienestar. Ok, si nos va tan bien a todos, porque estamos en el sexenio más sangriento de la historia. En este momento, cuando tenemos las respuestas más complejas de Claudia, que se le dieron a través de data, números y demás, se le caen en 3 patadas cuando Xóchitl le da la realidad. Las personas están muriendo de hambre en ese momento y por más que la 4T diga que estamos mejor que nunca, las personas que hoy mueren de hambre dicen lo contrario. Gracias, Luis Ángel Martínez, consultor y, por supuesto, analista, economista. Y al respecto, Carlos Ramón Campos Chávez, también consultor en temas políticos, legales, constitucionales y demás. ¿Cuál es tu percepción? ¿Quién ganó el postdebate? ¿Quién ganó el debate? Creo que todavía estamos en el proceso del postdebate. O sea, está muy fresco el tema. Me parece que aquí los cuartos de campaña están articulando bien la percepción. Porque aquí, a ver, ¿cuál sería mi principal criterio? Y déjame Luis, nada más como para, quiero plantearlo. O sea, ¿cuál sería para mí el criterio principal de quién ganó el postdebate o no? Y lo digo con mucho respeto, pero a mí esas encuestas que me presumen no me dicen nada. Es un tema de percepción y eso no es percepción. Yo siempre he sostenido que las encuestas son más vanidad para los candidatos, candidatas, que otra cuestión. Las verdaderas encuestas son las que no se muestran y la encuesta fidedigna es la del día de la elección. Ahí todas las demás son hechas para el portador, ¿no? O en este caso para el candidato. Entonces, a ver, ¿quién ganó el postdebate? Yo creo que está todavía en proceso de configuración y en ese proceso de configuración me parece que, por ejemplo, vamos a más que 1, 2, 3, yo creo que sí podemos hablar de mejorías. Yo hoy puedo sostener que sí se vio una mejoría de, por ejemplo, Maynes, me queda claro que le dio un giro a su campaña política en las últimas 2 semanas, 3 semanas después del primer debate. O sea, ellos traen definido su target. Y en ese target están concentrando todas sus energías en ese voto que requieren para hacer una fuerza de interesante competencia para el siguiente sexenio. Entonces creo que ella sabe su realidad política y se concentró en eso. Y si está logrando su objetivo, pues bueno, él está ganando ese postdebate por la percepción que está generando. Xóchitl Gálvez. En el tema de Xóchitl, puedo sostener que se le vio más fresca en este segundo debate. Sin embargo, yo sostengo que no debió haberse concentrado tanto, esa es mi percepción, insisto, en atacar, en este caso, al personaje de Claudia. Yo creo que
que el ataque muestra inseguridad. Entonces, si vas a atacar, tiene que ser un ataque fino. Y el ataque fino no tiene que verse en una lógica de desesperación de, hey, tú eres corrupta, ¿no? Y no deben de votar por ti, ¿no? Que eso fue un error de Claudia, por cierto, ¿no? Claudia, en varias ocasiones, contestaba los ataques. Y yo creo que Claudia no tenía que contestar los ataques. Digo, muy segura se siente en primer lugar, pues ¿para qué contesta los ataques? Porque no todo ataque tiene que ser respondido, ¿no? Porque muestra también inseguridad. Y termino con una frase que acabo de leer de estrategia política y que dice claramente, ¿no? También parte de la estrategia política está en saber qué batallas no tomar. Y yo creo que ahí muchos erraron en ataques que no debieron haber contestado y se debieron haber concentrado estrictamente en su línea discursiva. Y se los digo de manera muy rápida. Yo recuerdo cuando en el PRI Nacional nos daban entrenamiento de debate político, un profesor de media training, Sergio Gottlieb, un productor de Televisa, nos decía algo muy claro y que se me quedó muy grabado. Dice, tú tienes 1 minuto y medio, 2 minutos para tu discurso. El tiempo que tú le tienes que dedicar al ataque es menos de 15 segundos. Fíjense, menos de 15 segundos. ¿Por qué? Para que no desvíes tu estrategia de campaña, tu estrategia de discurso. Creo que ahí erraron muchos y me parece que desperdiciaron energía valiosa para otros temas. Gracias. Gracias, Carlos Ramón. Por supuesto, interesante también tu percepción. Y bueno, aquí viene la ronda de conclusión, porque el tema da para mucho, pero pues evidentemente no queremos aburrirnos con el tema. A poco más de un mes de campaña, o sea, 30 días, 32, 31, que ahí pueden definirme ustedes más claramente. Este escenario del segundo debate cambia el escenario, este segundo debate cambia el escenario a esta perspectiva de triunfo que de alguna manera ha estado de alguna manera permanente entre las encuestas, en los dichos y demás. Cambia el escenario este segundo debate. Adelante, Helios Ruiz Esparza, como politólogo, como consultor, por supuesto, también director de una reconocida red de consultores a nivel internacional. Muchas gracias. Ahí el tema, yo creo que, como bien comenta Carlos, habría que esperar el tema del postdebate, porque justamente ahorita lo que se ha estado viendo, al menos en las mesas de análisis de los principales medios de comunicación, justamente están posicionando ciertos temas, están posicionando o volviendo a reavivar ciertos ataques. Entonces depende mucho de cómo termine el miércoles por la tarde, más o menos el postdebate, si lograron posicionar o no algún tema en específico. Va a ser ahí justamente el tema interesante. También, por ejemplo, con el tema de Xochitl, justamente después del debate, están volviendo a relanzar de cierta forma la campaña con nuevos spots, con nuevos diseños, dibujos y demás. Claudia, lo que están tratando de hacer es, obviamente, manejar el muertito, seguir con que no se mueva nada, que esté todo normal, que esté todo tranquilo como hasta ahora, ¿no? Para poder asegurar el gane de la elección. Pero justamente el tema de las encuestas, como bien comentaba Carlos, yo creo que, bueno, al menos yo he visto a muchas revistas, ¿no? Que se están prestando, porque cada semana cambian radicalmente, que los que conocemos de política sabemos que no puedes cambiar una encuesta tan radicalmente como están haciendo ahorita, porque aquí se ven los billetazos y depende del billetazo que avientes, depende del número o lugar en las encuestas que estés manejando. Va a ser una guerra de encuestas, una guerra justamente de posicionamiento, de ataques. Yo lo que a mí me preocupó fue que escalara tan fuerte el tema del enfrentamiento y de los ataques, ¿no? Del discurso, creo que sí subió de tono. Quedan 31 días, entonces vamos a esperar ver esa forma, porque antes sí existían esos ataques, siempre ha habido, pero en redes sociales o mandaban a otras personas, nunca de frente como en esta ocasión, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver qué ocurre, y sabemos que ahorita, pues, sobre todo en elecciones más próximas a estas fechas, hemos visto que puede cambiar todo en una semana, ¿no? Lo vivimos aquí en la Ciudad de México cuando se cayó la línea 2 del metro,
que cambió radicalmente la votación y la mitad la perdió Morena. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Todavía quedan al menos 4 semanas. Vamos a ver qué sigue. El micrófono, amigo. No te escuchas, Luis. Gracias, perdón. Te decía, Julisa, gracias, Helios, por esta reflexión. Y te decía, Julisa, a poco más de un mes de campaña, es decir, 31 días ya, ¿modifica el segundo debate el escenario rumbo al 2 de junio? Bueno, coincido con lo que dice Carlos, con lo que dice Helios. Todavía faltan 4 semanas y van cambiando. Yo pienso que mucha gente tiene definido su voto, pero hay un gran porcentaje de las personas que todavía están indecisos y que ojalá y participen en esta elección, que yo creo que es a lo que todos los ciudadanos queremos, que haya una participación de más del 60%, y ojalá y en este país el voto fuese obligatorio, porque todo lo que conlleva, incluso en presupuesto, a organizar una elección, yo creo que sí deberíamos de ejercer nuestro voto y así como nosotros exigimos, yo creo que sí debería ser una obligación de todos los ciudadanos ir a emitir nuestro voto y realmente reflexionarlo. Sí pueden cambiar muchas cosas. Yo creo que sí es bueno que el debate tenga mucha audiencia. Yo pienso que cada vez más los debates son más vistos por mayor parte de la ciudadanía y yo creo que eso es muy bueno en todas las democracias porque genera un interés por parte de la ciudadanía. Antes no se veía tanta expectativa por ver los debates y yo creo que en ese sentido sí hemos avanzado. Entonces, vamos a ver a cómo llegan los alcances, cómo se van definiendo este postdebate en esta semana, pero yo creo que sí pueden marcar una diferencia en la percepción, sobre todo de las personas que todavía no tienen identificado hacia dónde va el sentido de su voto. Gracias, Julissa, al respecto de lo que comentas. Y por supuesto, Luis Ángel Martínez Ramírez, adelante. Esto modifica, dicho a palabras claras, a 31 días de finalizar esta campaña. El debate fue más que una causa, es un síntoma. Vemos lo que está pasando a nivel nacional, que básicamente es a nivel local. Vemos una clara diferencia de lo que creían muchas personas en Morena, que el 2024 iba a ser un remake del 2018, donde la campaña nacional iba a ser tan fuerte que movió absolutamente todo. Estamos viendo exactamente lo contrario. Una campaña más parecida a las campañas en toda la historia de México, donde las candidatos locales, bueno, desde el 97, donde las campañas locales dan la atracción para la campaña nacional. Pongo 3 ejemplos bien claros. Hace un año estaba más que dado por perdida la Ciudad de México, Morelos y Veracruz. El día de hoy no es una encuesta, ni son dos, sino básicamente todas las encuestas que demuestran que los 3 estados están a punto de perderse de Morena para irse para el frente. Vemos un Pepe Yunes que dio uno de los mejores discursos que hemos visto mucho tiempo en Veracruz el sábado, donde prácticamente destruyó a Rocío Nale. Creo que nunca había visto una candidata tan expuesta como Rocío Nale en un debate. O sea, una candidata de nuevo tan desesperada, desesperanzada, que daba respuestas que no tenía ni idea de lo que quería decir, como en Veracruz. No habíamos visto en Morelos una campaña como la que está pasando ahora con Lucy Mesa, donde básicamente estamos igualados en Morelos. Cuando van a Morelos vemos que hay una panfleto frente a otro de otra candidata. Realmente no sé qué pasa en Morelos, pero de que vamos a estar empatados, vamos a recibir una elección con una diferencia de 3 puntos porcentuales o al más 5 en Morelos. Y para terminar, la Ciudad de México. Santiago Taboada está arrasando. Santiago Taboada ha levantado una ola de preferencias electorales como nunca nadie pensó y acaba de voltear el tablero de como muchos creímos que iba a empezar la Ciudad de México, y actualmente yo me atrevo a decir que la campaña más importante del país
a veces incluso más que la nacional presidencial, es la Ciudad de México. Están a punto de perder después de 27 años en el poder el mismo grupo morenista y están desesperados en la Ciudad de México. Se nota claramente que el cambio viene. Se nota que hay problemas fuertes en el tema del agua, que también se retomó en el tema nacional. Es tan importante la atracción local, como lo estoy diciendo, que casi el mismo argumento, la misma pregunta y la misma solución que se le dio en el debate de la Ciudad de México con Santiago Taboada versus la candidata del PT, fue el tema del agua, como decía que en Ixtapalapa el agua no es clara. Esa misma respuesta, ese mismo punto, se transpapeló a nivel nacional, porque uno de los grandes logros que según ella, la Claudia dice que tuvo en la Ciudad de México, fue el tema del agua, cuando se le demostró que no. Cuando hay experimentos, hay pruebas de temas químicos, que el agua en la Ciudad de México está poniéndonos en riesgo. O sea, y no es ninguna duda que en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, el agua, en muchos hogares todavía, pero durante casi 2 meses, el agua olía a combustóleo. Hablamos de que estaban casi envenenando a los ciudadanos. Hablamos de que en la Ciudad de México estamos a punto de tener un gobierno que no está ligado al mismo poder político que de hace 27 años. Y este ejemplo tan local, como así podemos llamarlo, de la Ciudad de México, está moviendo las encuestas. Y ahora, ¿esto por qué para mí es la causa y no la consecuencia de la resolución? Es que en el debate ya vimos a una Claudia desesperada, a una Xóchitl que presume a Santiago, a un Maínez que habla de su compañerismo con el del DMC. Sin embargo, tomamos en cuenta que Claudia Sheinbaum nunca mencionó a Clara Brugada. Hablamos que por primera vez desde que comenzó la campaña, a pesar de todo lo que le regañaron la campaña, el evento anterior del debate, que no mencionó al presidente, Claudia estaba amarrada y tenía que mencionar al presidente. Por primera vez ya le estaban afectando los negativos del presidente. Y además ya no puede mencionar a Clara Brugada. Hablamos de que el segundo padrón electoral más grande del país no lo van a tener. Y el tercero, que es Veracruz, es muy posible que tampoco. Estamos viendo cómo una campaña nacional va a estar movida por los ejes locales. Hablamos de que de los 5 padrones más grandes, por lo menos 3 están bien competidos: Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México. Y esto nos habla de que puede haber sorpresas el 2 de junio. Hablamos de que muchas encuestadores y opinólogos de la radio y televisión van a tener que pedir disculpas, porque muchas cosas van a cambiar el 2 de junio. Hablamos de que muchos estimados de lo que creíamos que iba a pasar no se está cumpliendo. Y hablamos que la atracción local de que Morena, ojo, que Morena siempre ha dicho que son invencibles, pero y si lo fueran, no tendrían a tantos candidatos PRI y PAN, bueno, ex-PRI y ex-PAN en sus boletas, porque tenían miedo de que ellos mismos no jalaran lo suficiente. Tenemos ejemplos como en Yucatán, tenemos ejemplos en todo el país, donde los candidatos que son relativamente fuertes de Morena son expriistas o expanistas. Esto nos habla de que hay mucho miedo en Morena. Y con esto cierro para decir, las campañas locales van a mover la campaña nacional y vamos a ganar. Gracias, Luis Ángel Martínez Ramírez, que además de consultor, debo decir que generalmente se me olvida presentarte, eres parte de la campaña de jóvenes de la campaña de Xóchitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México. Gracias, Luis Ángel, por estar aquí. Y por supuesto, no sin antes mencionar a nuestro querido amigo Carlos Ramón Campos Chávez, y antes de concluir este programa, Carlos, a poco más de un mes, 31 días realmente, no es, yo creo que ya hay que cerrarlo en un mes, a un mes del cierre de las campañas, ¿esto cambiará? Fíjate que a nivel local, yo agregaría un estado más de los que comentaba Luis, Puebla. Puebla es otro estado que está de manera muy interesante competido también, no lo tiene sobradamente ganado Morena. Es un estado que pues, hay que reconocer que lo ganó en su momento el PAN, y si lo ganó Morena fue por el fallecimiento o el accidente, en ese caso de la gobernadora en turno panista. Digo, a eso hay que destacarlo. O sea, Puebla es un estado también de los que está ahí en la competencia de manera muy interesante. Y bueno, a ver, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Yo creo que a nivel local, porque acordémonos que no es una campaña nacional nada más, es una campaña también regional y estatal.
y estatales, ¿no? Veracruz es un estado clave, Luis. La Ciudad de México es una entidad fundamental, vaya, es el bastión simbólico de donde surgió la figura de López Obrador. López Obrador no surgió en Tabasco, nació en Tabasco, se hizo en Tabasco, pero su formación política, lo que le dio para ser presidente de este país fue la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y yo estuve en la Ciudad de México hace poco por temas académicos y sentí, no tanto Santiago Taboada, lo que pasa es de que la candidata de Morena no era la candidata para la Ciudad de México. Perdón, el candidato era Harfuch. Sí, él era el candidato, pero ¿qué fue lo que hicieron? Sacrificaron estados por otros estados de menos rendimiento político y Tabasco es uno de ellos. En Tabasco se aferraron, porque inclusive en Tabasco debió haber ido mujer. En una de esas aquí debió haber habido una candidata mujer, obviamente, ¿no? Digo, cuidado con lo que estoy diciendo aquí en Tabasco, pero es la verdad. O sea, sacrificaron a un personaje como Harfuch por lo que representa el tipo. Y sí, no es un tema de político, de propuestas, no. Lo que pasa es de que la Ciudad de México hay que entender que hay una clase media alta, una clase universitaria que está empujando, o sea, hay un cambio en el comportamiento electoral de interesante observación. Y eso no se ha terminado de gestar porque está en un proceso de gestación, de formación, de transformación. Y que me disculpen, o sea, cuando yo veo a Clara Burgada en un evento público criticando a Santiago, me queda clarísimo que saben ellos muy bien que el señor está creciendo en las encuestas. Y 5 puntos no es nada en una elección a 4 semanas, porque ella es un tema de movilización política. Quienes sabemos de campañas políticas y hemos estado en el campo, en el terreno, sabemos que es un tema, y lo vamos a decir con mucho respeto, de capital económico y movilización de gente. Y hay que decirlo, el Frente en la Ciudad de México tiene delegaciones y tiene capital económico. Va a ser una guerra de estructuras impresionante en la Ciudad de México. Y fíjense lo que les voy a decir. Puede ser una elección que se vaya a impugnación, que se vaya a impugnación, ¿no? Se los dice uno que es abogado electoral ahorita en campañas políticas. Si la diferencia es de menos de 2 puntos, se puede repetir la elección en la Ciudad de México, porque Morena va a buscar la manera de echar atrás esa elección si la pierde. Fíjense el escenario que les estoy planteando, y se van toco madera. Puede ganar Santiago Taboada, pero si la diferencia es de menos de 2 puntos, la van a tumbar en los tribunales. Por eso es muy importante el tema de la independencia del Poder Judicial en materia electoral, porque es una elección que se puede ir a impugnación. Y en varias entidades federativas. Entonces, no concentrándome en lo nacional, sino yendo a lo estatal, ya están cambiando los escenarios a nivel geográfico. Eso hay que destacar. Ahora, a nivel nacional, creo que hay una inercia, pero no va a ser una diferencia holgada. Creo que la que vaya a poder tener el primer lugar pensando que Morena ganará la elección. No lo veo tan así, porque si tú pierdes la Ciudad de México, Veracruz, súmale Puebla, Morelos es un estado chiquito, pero estas 3 zonas que son muy importantes, híjoles, te puede generar una tensión interesante por el tema del Congreso de la Unión, muy importante, y segundo elemento, el reparto de las plurinominales. Entonces, no me extrañaría ver, vamos a pensar, que ganara Morena, pero sin un Congreso mayoritario para ellos. No va a ser un Congreso holgado. Y con una inercia de que los estados los vaya recuperando la oposición. Insisto, son 3 estados claves. Entonces, esto es el comienzo de la nueva historia política del país de aquí al 2030. Muchas gracias. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez. Gracias a todos ustedes, a Elios Ruiz Esparza, consultor de Heltix, por supuesto, amigo y panelista de Acceso B, que por cierto, todos ustedes son panelistas de Acceso B y les agradezco siempre que tengan la bondad de poder colaborar en este espacio de comunicación y narrativa. Gracias, Julissa Castro Díaz del Castillo, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, tocayo Luis Ángel Martínez Ramírez, también consultor y además de ser parte de la campaña de Xóchitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México. Y por supuesto, gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, analista, consultor, el primero
que apostó a este espacio, porque hay que decirlo, como dices tú, hay que decirlo, eres uno de los primeros que apostó a este espacio de participación. Gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon aquí en Acceso B, les agradecería que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita y que por supuesto compartan esta conversación que tuve esta tarde con nuestros panelistas de Acceso B, cada día más y más, haciendo la gran conversación donde escuchamos, cuestionamos y proponemos. Gracias por habernos sintonizado y pues nos vemos pronto, queridos amigos, hasta la Ciudad de México. Luis, Helios, un abrazo, un gran saludo y por supuesto a mis amigos tabasqueños, Julisa y Carlos, grandemente un abrazo también. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente emisión aquí en Acceso B.